El salón del Sands Hotel estaba a reventar la noche del 3 de noviembre de 1994. Luis Miguel llevaba 3 canciones de su show. El público estaba comiendo de su mano cuando Arturo Big Tony Castellanos entró. Big Tony no era cualquier cliente. Era un empresario de peso, con conexiones con prácticamente todos los casinos importantes de Las Vegas. Era ruidoso, vulgar y estaba borracho. Y quería que todo el mundo supiera que había llegado. Luis Miguel estaba en medio de una balada cuando la voz de Big Tony atravesó el salón. «Oye, Luismi, canta algo con vida. Mi abuela podría meterle más energía a una canción, y lleva 10 años muerta». El público se rió con nerviosismo. Luis Miguel sonrió, manteniendo la compostura. «Bueno, señor, si su abuela canta tan bien como usted se comporta, me encantaría escucharla algún día. Más risas, esta vez más cómodas». Luis Miguel había manejado a provocador perfecto. Lo reconoció, soltó un chiste y siguió. Continuó con su show, pero Big Tony no había terminado. 20 minutos después, Luis Miguel estaba contando una historia sobre haber crecido entre escenarios, estudios y camerinos. Habló de su madre, Marcela, y de cómo le había enseñado a ser siempre educado, respetar a los demás y conducirse con dignidad. Era una historia dulce, de esas que humanizan y conectan al artista con el público. La gente sonreía, asentía. Ahí fue cuando Big Tony se levantó, con la voz retumbando por todo el salón. «Luis Miguel, tu madre te enseñó modales. Lástima que no te enseñó cómo funciona realmente Las Vegas». El lugar se quedó en silencio. Todos entendieron lo que acababa de pasar. Big Tony ya no estaba interrumpiendo. Había insultado a la madre de Luis Miguel. En la cultura italiana, y en cualquier cultura, en realidad, eso es cruzar una línea. Pero especialmente para Luis Miguel, cuya madre llevaba años fuera de su vida. Sus recuerdos de ella eran sagrados. Esto ya era personal. La banda dejó de tocar. El operador del reflector no sabía a dónde apuntar la luz. El público contuvo el aliento porque todos sabían que Luis Miguel tenía 2 opciones: ignorarlo y verse débil, o responder y quizá iniciar una guerra con un hombre que tenía poder de cerrarle puertas en Las Vegas. Luis Miguel se quedó de pie en el micrófono, completamente inmóvil. Ya no sonreía, pero tampoco parecía enojado. Su rostro estaba calmado, pensativo. Tomó aire despacio, y cuando habló, su voz fue baja, pero de algún modo llegó a cada rincón del salón. «Señor, quiero darle las gracias por mencionar a mi madre», dijo Luis Miguel, «porque en realidad ella es el ejemplo perfecto de lo que estoy tratando de explicar». Big Tony sonrió con suficiencia, creyendo que había ganado. Su gente se rió, pero Luis Miguel no había terminado. «Mi madre vino a este país desde Italia cuando tenía 17 años», continuó Luis Miguel. «No hablaba inglés, no tenía dinero, no tenía nada, excepto su carácter y sus valores. ¿Y sabe qué me enseñó? Me enseñó que la manera en que tratas a la gente cuando tienes poder sobre ellos te dice todo sobre quién eres realmente». Ahora sí, el silencio era total. La voz de Luis Miguel seguía tranquila, casi suave, pero por debajo había acero. «Mi madre limpiaba casas de gente rica», dijo Luis Miguel. «Tallaba pisos, lavaba ropa, cocinaba comidas, y algunas de esas personas la trataban con respeto. Decían por favor y gracias. La veían como un ser humano que trabajaba duro para alimentar a su familia. Pero algunas de ellas», Luis Miguel hizo una pausa, «algunas la trataban como si fuera invisible, como si no fuera nada. Como si ser pobre y trabajar con las manos significara que no merecía la dignidad humana más básica». La sonrisita de Big Tony empezó a borrarse. Ya podía sentir hacia dónde iba esto. «¿Y sabe qué me decía mi madre?», preguntó Luis Miguel. «Me decía, Mickey, la gente que es cruel cuando tiene poder es la gente más débil del mundo. Porque necesitan el poder para sentirse fuertes, necesitan hacer sentir pequeño a otros para poder sentirse grandes». Los ojos de Luis Miguel estaban clavados en Big Tony. «Me decía, la verdadera fuerza es ser amable cuando podría ser cruel. El verdadero poder es levantar a la gente, no aplastarla». El público estaba hipnotizado. Esto ya no era entretenimiento, era algo más profundo. «Así que cuando usted hace un chiste sobre mi madre», dijo Luis Miguel, con la voz todavía calmada y medida, «en realidad está demostrando exactamente lo que ella me enseñó. Le está mostrando a todos en este salón que necesita insultar a una mujer para sentirse poderoso. Necesita burlarse de la madre de alguien para llamar la atención. Y, señor, eso no lo hace ver fuerte, lo hace ver desesperado.
La cara de Big Tony estaba roja. Su gente ya no se reía. En las mesas cercanas lo miraban con expresiones que iban de la lástima al asco. Usted dijo que mi madre debió enseñarme cómo funciona realmente Las Vegas, continuó Luis Miguel. Déjeme decirle cómo funciona realmente Las Vegas. Sí, Las Vegas funciona con dinero. Sí, funciona con poder. Pero ¿sabe qué hace que Las Vegas de verdad funcione? Los crupieres, las meseras, los conserjes y los artistas. La gente que llega todos los días y hace su trabajo con dignidad, incluso cuando personas como usted los tratan como si no fuera nada. Luis Miguel dio un paso al frente en el escenario. Mi madre entendía algo que usted claramente no entiende. Poder sin carácter es solo intimidación, dinero sin decencia es solo codicia, y hacer chistes sobre la madre de alguien no lo hace inteligente, ni gracioso, ni poderoso. Lo hace pequeño. El silencio en la sala era absoluto. Luis Miguel acababa de exhibir a un empresario, en público, por completo, devastadoramente, sin alzar la voz, sin insultos, sin amenazas. Simplemente le había puesto un espejo enfrente y le había mostrado exactamente lo que era. Así que esto es lo que voy a hacer, dijo Luis Miguel. Voy a continuar con mi show. Voy a honrar la memoria de mi madre tratando a todos en este salón, incluido usted, con el respeto y la dignidad que ella me enseñó. Incluso cuando no lo merezcan, incluso cuando la hayan faltado al respeto, porque así se ve la verdadera fuerza, así se ve la verdadera clase, y así funciona realmente Las Vegas cuando entiendes lo que de verdad importa. Luis Miguel se giró hacia la banda. Empecemos con algo más alegre. ¿Qué tal cuando calienta el sol? La música arrancó, Luis Miguel cantó, y don Tonio se quedó ahí, visiblemente sacudido, mientras toda la sala lo observaba. Había entrado a ese showroom para imponer su dominio, para recordarle a todo su poder, para poner a Luis Miguel en su lugar. En cambio, lo habían dejado ver exactamente como era. Un matón que necesitaba herir a otros para sentirse importante. Después del show, Luis Miguel estaba en su camerino cuando tocaron la puerta. Era uno de los asociados de don Tonio, un hombre llamado Sal. Señor Luis Miguel, don Tonio quiere hablar con usted. Lo está esperando afuera. El manager de Luis Miguel se veía aterrado. Mickey, no vayas. Déjame llamar a seguridad. Está bien, dijo Luis Miguel con calma. Hablaré con él. Luis Miguel salió al estacionamiento, donde don Tonio estaba recargado en una camioneta negra, fumando un cigarro. Su gente estaba cerca, pero manteniendo distancia. Don Tonio se le quedó viendo a Luis Miguel un buen rato y luego habló. Me hiciste ver como un pendejo ahí adentro. Tú te hiciste ver como un pendejo, respondió Luis Miguel, parejo. Yo solo lo señalé. Don Tonio le dio una calada al cigarro. Sabes que puedo ponerte las cosas muy difíciles en esta ciudad. Lo sé, dijo Luis Miguel. Probablemente podrías acabar mi carrera aquí. Podrías asegurarte de que jamás vuelva a trabajar aquí. Tienes ese poder. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Preguntó don Tonio. ¿Por qué arriesgarlo todo por defender el honor de tu madre muerta? Luis Miguel lo pensó un momento. Porque hay cosas más importantes que una carrera. Hay cosas más importantes que el dinero, el éxito o estar a salvo. Mi madre lo dio todo para que yo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Lo mínimo que puedo hacer es defender su memoria cuando alguien la falta al respeto. Don Tonio se quedó callado durante un buen rato. Mi madre murió cuando yo tenía 12, dijo al fin. Era una buena mujer. Mejor de lo que yo terminé siendo. Miró a Luis Miguel. Lo que dijiste ahí adentro, sobre cómo la gente trata a los demás cuando tiene poder. Mi madre decía algo parecido. Se me olvidó. Se me olvidaron muchas cosas que ella me enseñó. No es tarde para recordarlo, dijo Luis Miguel en voz baja. Don Tonio soltó una risa amarga. Sí, sí es tarde. Ya estoy demasiado perdido. He hecho demasiadas cosas. Tiró el cigarro al suelo. Pero tú sí eres de verdad, Luis Miguel. Te paraste ahí y me dijiste la verdad sin faltarme al respeto. Defendiste a tu madre sin atacar a la mía. Me hiciste ver pequeño, sin humillarme. Hizo una pausa. Eso requiere más huevos que gritar o amenazar. Eso es fuerza real. Solo soy así, dijo Luis Miguel. No, corrigió don Tonio. Así te educó tu madre. Y lo hizo de puta madre. Extendió la mano. Estamos bien, tú y yo. No vas a tener problemas conmigo ni con mi gente. Te doy mi palabra. Luis Miguel le estrechó la mano. Gracias. ¿Y Luis Miguel? Agregó don Tonio.
Eso que dijiste de que el poder real es levantar a la gente en lugar de destruirla, voy a tratar de acordarme. No te prometo que voy a cambiar quién soy, pero me voy a acordar. Don Toño y su gente se fueron. Luis Miguel regresó adentro, donde su manager caminaba de un lado a otro, desesperado. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te amenazó? Se disculpó, dijo Luis Miguel, simplemente. ¿Qué? A su manera, se disculpó, y dijo que ya no tendremos problemas. Luis Miguel se sentó, de golpe agotado. ¿Sabes qué es lo curioso? Creo que sí escuchó lo que dije, sobre su madre, sobre el poder, sobre cómo tratamos a la gente, sobre ser decente. Creo que, debajo de toda esa dureza, todavía hay un niño que recuerda lo que su madre le enseñó. La historia de esa noche se regó por la ciudad como pólvora. No la versión donde Luis Miguel destruyó a un empresario o se agarró a golpes. La versión real. La versión donde Luis Miguel se paró en un escenario, con calma y elocuencia, defendió la memoria de su madre explicando cómo se ve la verdadera fuerza. Donde hizo que un hombre peligroso y poderoso se viera pequeño, no con violencia ni amenazas, sino con una verdad simple y devastadora. Otros artistas se enteraron y se inspiraron. Si Luis Miguel podía plantarse frente a un tipo así sin perder la calma, sin traicionar sus valores, quizá ellos también podían plantarse frente a los abusivos en sus propias vidas. Se volvió un momento definitorio, no solo para la carrera de Luis Miguel, sino para cómo los artistas se veían a sí mismos frente a estructuras de poder que controlaban ciertos espacios. Años después, en una entrevista para una revista, el entrevistador le preguntó por el incidente con Don Toño. Luis Miguel nunca lo había hablado en público, pero ya tanta gente conocía la historia que se había vuelto leyenda. ¿Qué te hizo responder de esa manera?, preguntó el entrevistador. La mayoría lo habría ignorado o se habría enojado, pero tú no hiciste ninguna de las dos. Luis Miguel lo pensó. Cuando alguien insulta a tu madre, tu primer impulso es la rabia, ¿no? Quieres devolver el golpe. Pero entonces recordé algo que mi madre sí me enseñó. Me decía que cuando alguien intenta lastimarte, te preguntes por qué. ¿Qué dolor trae dentro para querer causar dolor? Y me di cuenta de que Don Toño no estaba intentando insultar a mi madre realmente. Estaba intentando imponerse, recordarle a todo su poder. El insulto solo era la herramienta. Entonces elegiste hablarle a la herramienta en lugar de reaccionar, dijo el entrevistador. Exacto, respondió Luis Miguel. Elegí hablar de lo que mi madre realmente me enseñó, cómo se ve el poder real, que es la fuerza real. Y al hacerlo, le mostré a todos en esa sala, incluido Don Toño, que su manera de imponer poder en realidad era debilidad, que la verdadera fuerza es ser amable cuando podría ser cruel. ¿Crees que le cambiaste la forma de pensar?, preguntó el entrevistador. Luis Miguel sonrió. No sé si le cambié la forma de pensar, pero creo que le recordé algo que antes sabía, algo que su propia madre probablemente le enseñó. Y tal vez ese recordatorio hizo una pequeña diferencia. Eso es todo lo que realmente podemos hacer, ¿no? Recordarle a la gente la mejor versión de sí misma. El entrevistador anotó eso en su artículo. Luis Miguel suele ser retratado como el ídolo perfecto, el hombre distante detrás de la voz impecable. Pero debajo de esa imagen hay alguien con principios firmes, un respeto profundo por los suyos y el valor de decir la verdad, incluso frente a hombres con demasiado poder. Su madre estaría orgullosa. Cuando Luis Miguel murió, su hija encontró una cajita entre sus pertenencias. Dentro había una foto de su madre y un papel con su letra. Era una nota que ella le escribió cuando él era joven. Mickey, recuerda siempre, ser fuerte no significa ser duro. Ser poderoso no significa ser cruel. Los más fuertes son los que son amables cuando podrían ser malos, suaves cuando podrían ser duros. Eso es la verdadera fuerza. Eso es lo que quiero que tú seas. Luis Miguel cargó esa nota toda su vida. Lo guió en cómo respondió a Don Toño aquella noche. Moldeó cómo trató a la gente durante toda su carrera. Fue la última lección de su madre y la honró cada día. La historia de la noche en que un empresario pesado hizo un chiste sobre la madre de Luis Miguel no trata realmente del insulto. Trata de la respuesta. Trata de un hombre que pudo haber reaccionado con rabia, que pudo haber escalado a gritos, que pudo haber dejado que su ego manejara sus decisiones. Pero, en lugar de eso, eligió la calma, eligió la filosofía, eligió decir la verdad en lugar de lanzar amenazas. Y al hacerlo, no solo defendió el honor de su madre, demostró exactamente lo que ella le enseñó, que el poder verdadero no se trata de dominar a otros. El poder verdadero es tener la fuerza de mantenerte tranquilo,
la sabiduría de decir la verdad y el valor de ser amable, incluso cuando ser cruel sería más fácil. Esa es la lección que su madre le enseñó. Y esa noche, frente a un salón lleno y un hombre acostumbrado a comprar voluntades, Luis Miguel demostró que la aprendió bien. Don Tonio murió años después. Según personas que lo conocieron en sus últimos tiempos, se había suavizado bastante. Nunca fue un buen hombre. Había hecho demasiadas cosas para eso, pero se volvió menos cruel, menos brutal sin necesidad. Cuando le preguntaban por eso, él decía: escuché algo una vez que se me quedó grabado, que tratar mal a la gente cuando tienes poder sobre ellos es solo debilidad fingiendo ser fuerza. Me tardé demasiado en entenderlo, pero ahora lo entiendo. Nunca mencionó a Luis Miguel por nombre, pero quienes conocían la historia entendían. Una noche, un cantante se paró en un escenario y le puso un espejo enfrente a un hombre que se sentía intocable. Y, de alguna manera, contra toda lógica, el hombre lo miró y se vio a sí mismo. Eso no es solo valentía, es cambio, es esperanza, es el poder de decir la verdad con fuerza tranquila, en lugar de violencia enojada. Y por eso, décadas después, la gente todavía cuenta la historia de la noche en que Luis Miguel respondió al insulto de un poderoso con filosofía en lugar de furia, porque nos mostró que hay una manera mejor, que no tienes que responder crueldad con crueldad, que una verdad calmada y razonada es más poderosa que cualquier amenaza, y que defender a las personas que amas no requiere violencia, solo requiere valor de hablar desde el corazón sobre lo que realmente importa. La madre de Luis Miguel le enseñó cómo funciona realmente el mundo. No la versión superficial, donde el poder y el dinero mandan sobre todo, sino la verdad más profunda, que la dignidad, el respeto y el carácter valen más que cualquiera de esas cosas. Y esa noche, frente a un salón lleno y un hombre peligrosísimo, Luis Miguel demostró que ella tenía razón.